Hoy es un placer el poder entrevistar al escritor y periodista Manuel Rivas. Bienvenido al Instituto Cervantes de Dublín. Gracias. En la obra La lengua de las mariposas, que fue la primera obra adaptada al cine, el protagonista principal, Moncho, es un niño al que tiene cierto temor el primer día de acudir al colegio. ¿Recuerda cómo fue esa etapa en su vida? La primera escuela propiamente era una especie de guardería y era muy pequeño. Empezaba a hablar, iba con mi hermana que era algo mayor y nos llevó mi madre que ya tenía que trabajar. Y lo que recuerdo es que llevaba una cartera de plástico y que éramos tantos niños que no había donde sentarse y entonces una de las dos hermanas que llevaban, digamos, con buena intención aquella especie de reserva o almacén de niños, pues me sentó encima de una maleta y allí pasé un año sentado en una maleta, quieto. Fue una especie de premonición, ¿no? No sé, eso de la estirpe de migrante, pero estuve sentado allí con mi cartera y un día abrí la cartera y descubrí que estaba vacía, que no había nada. Continuando con sus recuerdos, ¿recuerda cómo empezó a escribir? Hombre, es un proceso, yo creo que no hay un día en que te levantes y dices yo soy escritor. Eh, Empecé a escribir muy pronto, pero eran notas que hacía en cuadernos, yo les llamaba poemas. Incluso hay una anécdota de un padrino mío que tenía una pequeña máquina de escribir y me animó algún día a escribir. Entonces, como era una máquina de hacer facturas, tenía un carro pequeño, dije yo, pues será mejor hacer poesías. Era la idea que tenía yo de poesías. Pero bueno, en todo caso estamos hablando de juegos con las palabras. Realmente, si tuviera que situar un momento inicial, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el escuchar. Para mí es la primera herramienta tanto del escritor como del periodista, ¿no? Y entonces, si tuviera que decir dónde nació el escritor, sería en un lugar de escucha que era una escalera en casa de mis abuelos maternos, ¿no? Una casa campesina en Galicia. Era la escalera donde uno se escondía cuando le mandaban para cama y eh, en aquella especie de túnel, pues de túnel ascendente de madera, eh, uno se quedaba allí arrinconado, escondido y llegaban subiendo los peldaños de la escalera, iban llegando los cuentos, los relatos que contaban los mayores, ¿no? Y creo que ahí es donde, en ese acto de escucha, digamos, hablaba Álvaro Cunqueiro de un tipo de marineros que tenían ese nombre, os escoitas, porque eran personas que entendían el mar, que entendían el lenguaje del mar y, por ejemplo, con antelación podían saber, en aquel tiempo que no había pronósticos tan avanzados, podían anticipar las tormentas, por ejemplo, ¿no? por los signos, por los rumores que enviaba el mar y tenían ese nombre, o eran los escuchas, los escoitas, y se decía que tenían una oreja más grande que otra. A mí me parece que el escritor también tiene que tener algo así como una oreja, una caracola más grande que otra. Siempre ha sentido pasión por el periodismo, profesión que lleva ejerciendo durante muchos años. ¿Cree que todavía existe ese vínculo tan fuerte entre el periodismo y la literatura, lo que es el oficio de escribir? Sí, bueno, es muy grande el número de personas, ¿no? que ha compartido esa condición de periodista y de escritor.
creo que puede ser bueno para el escritor tener esas antenas, esa toma de tierra que es obligado que tenga el periodista, ese principio de realidad activado, digamos, y también para el periodista o la periodista es necesario, yo creo, tener una voluntad de estilo a la hora de escribir. ¿Y como escritor tienes alguna rutina, alguna costumbre a la hora de escribir? No, soy muy poco metódico. Creo que es un combate el escribir. Nuestro cuerpo es un escenario en el que luchan la energía alternativa, ¿no? que es la que siempre te hace escribir y salir de los momentos de desánimo. Y esa energía erótica, esa fuerza del deseo, pues a veces tiene que pelearse con eso que llamaríamos tánatos, ¿no? En su obra hay diferentes géneros literarios. ¿Siente predilección por alguno en especial? Yo lo representaría con la figura, con la imagen de los círculos concéntricos, ¿no? Más bien el tema géneros para mí se presta pues a una reflexión teórica, a una necesidad de clasificación, pero al fin y al cabo lo que existe es la boca de la literatura, existe o no existe, ¿no? Y uno la puede encontrar en diferentes formas, ¿no? Pero es verdad que puede haber relatos muy poéticos, ¿no? Donde vibra la poesía y puede haber textos que se presenten como literarios y realmente que no notamos esa vibración, ese aliento, ¿ves? No encontramos que se abra, no vemos que se abra la boca de la literatura, ¿no? Y a veces esa boca, la boca de la literatura se abre en la vida, en situaciones, en autobús, en una conversación de taberna, en una charla o en una discusión ocasional, ¿no? Vemos que hay ahí que las palabras están en vilo, ¿no? Y creo que el núcleo de la literatura sería un núcleo poético, ese primer círculo, ¿no? La expresión que alcanza lo que llamaríamos la zona secreta del ser humano, ¿no? Una necesidad, digamos, de expresar el reverso enigmático, ¿no? del espejo. Y por eso yo creo que una forma de detectar lo que es literatura es que al mismo tiempo que desvela, al mismo tiempo que trabaja con la luz, pues también crea un nuevo enigma, un nuevo secreto. Y se parecería mucho también a lo que es la cámara oscura, ¿no? En este caso, el equivalente a la luz que entra por el pequeño orificio y que se transforma, digamos, en lucha con la sombra, con la oscuridad, el equivalente serían las palabras. Las palabras también es un pan hecho de luz y de sombra, ¿no? ¿En qué idioma te sientes más cómodo al escribir? Empecé a escribir literatura, empecé a escribir en gallego y sigo escribiendo gran parte de mi obra la hago, ¿no? La hice y sigo escribiendo en gallego. Es un primer amor y me siento bien, pero también es verdad que la relación entre las lenguas es una relación no de pugna, no de exclusión. Eso cuando se plantea no tiene nada que ver con las palabras ni con las lenguas, obedece a otro tipo, ¿no? de manipulación, digamos, ¿no? Realmente las lenguas lo que quieren es abrazarse. Entonces yo cada vez me gustaría, digamos, escribir en muchas lenguas, pero al final lo que también es verdad es que uno tiene que alcanzar escribas en gallego, en castellano o
en francés, en inglés o en inuit. Lo que se trata también es de alcanzar una lengua propia. Decía Marcel Proust que lo ideal sería que uno, cuando al escribir, que tuviese la sensación de escribir en una lengua desconocida, como una lengua extranjera, ¿no? Bueno, al fin y al cabo el propósito al escribir es que algo que antes no existía pues esté ahí, ¿no? En una especie nueva, aunque sea algo parecido a una ortiga que crece en un puñado de tierra, ¿no? Eso es lo que intentas. Tu última obra, Todo es silencio, se estructura en dos partes, el silencio amigo y el silencio mudo. Los amantes de Rosalía de Castro creo que están encantados con este guiño. ¿Por qué estos dos títulos dentro de esta obra? Sí, el silencio mudo es una expresión que aparece en un poema de Rosalía de Follas Novas, ¿no? Todo es silencio mudo, soidade, dolor. Hay más tipos de silencio, podríamos ir más, incluso al matiz, pero fundamentalmente hay un silencio amigo, que es un silencio fértil, el silencio, por ejemplo, que se corresponde a cada nota musical, hay una nota de silencio, ¿no? Y hay un silencio que te ayuda, ¿no? Que ayuda a fermentar, un silencio creativo. Y por otra parte, esto está en el humus de la creación literaria, ¿no? Pero el contrapunto sería el silencio, justamente, que lo que hace no es ayudar a nacer, que no es fértil, sino un silencio impuesto, el silencio imperativo, el silencio que... estoy acordándome ahora de una frase que se escribía por parte de un inquisidor que ordenó en los Andes, ordenó cortar las orejas a un indio, ¿no? Y explicaba, es una frase que a mí me parece tremenda, ¿no? De una precisión tremenda, porque decía: no era dócil al imperio de mi voz. Y creo que el silencio mudo es eso, el silencio del poder totalitario, del poder que pretende no solo el control de la sociedad, de la riqueza, sino el control de las personas, del control de las mentes, ¿no? Es el que trata de... el que se dice muy bien en un salmo, en la novela se repite como una letanía, un salmo bíblico, el Salmo 135, que dice: los ídolos de los pueblos son de plata y oro, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Me parece que es muy moderno ese salmo. ¿Cómo fue el proceso de elaboración de esta obra? Porque en un principio era una idea sugerida, ¿no?, por José Luis Cuerda para llevarla al cine. Fue un proceso híbrido. Yo estaba trabajando en una novela, bueno, durante algunas veces con gente del cine me comentaban esta posibilidad de que hiciese un guión, hombre, anímate y tal. Bueno, yo en principio era no reacio, sino que le tenía mucho respeto a eso, algo que no has hecho. Pero bueno, el desafío queda ahí mentalmente, y yo estaba trabajando en una novela que equivale, básicamente es la primera parte de lo que hoy Todo es silencio, ¿no? La parte de la infancia y la juventud de los personajes. Y entonces me volvió a surgir esta posibilidad de hacer un guión. Y yo me puse a trabajar. En ese momento, digamos que el desafío se impuso, y trabajé durante un tiempo un guión que sería, en todo caso sería un boceto, sería un preguión, porque yo cuando acabé eso no me convencía y dije, tengo que acabar la novela. Y bueno, recuerdo en este sentido un prólogo al tercer hombre
donde se dice que sin un texto literario no puede existir un guión, ¿no? Por parte de Graham Greene, ¿no? De Graham Greene. Y creo que es así, que es hoy estoy más convencido que nunca. Es decir, que si no hubiera hecho la novela, no podría haber nacer el guión definitivo, ¿no? Y sin embargo, un número considerable de sus obras se han llevado al cine. ¿Está contento con el resultado? ¿Cómo se siente una vez que ve, bueno, pues, las películas en la gran pantalla? Bueno, admiro mucho el cine porque además es un trabajo casi heroico, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿no? Un trabajo que requiere medios, que es de realización compleja, que se hace en equipo. El trabajo de escribir no es exactamente un trabajo solitario, porque después digamos que o eres un cuerpo abierto en el que convive mucha gente o no eres escritor, ¿no? Son procesos muy diferentes y ventanas también diferentes a veces a un mismo paisaje. Yo si tuviese que elegir, elegiría ese trabajo que puedes hacer simplemente con un lápiz y un papel, ¿no? En todo caso, es absurdo poner a competir, ¿no? Medios de expresión tan complementarios, por otra parte, ¿no? Porque fuimos una generación acunada por el cine. Yo encuentro en muchas películas también eso que llamamos poesía, ¿no? Cuando escribí La lengua de las mariposas, por ejemplo, yo nunca pensé que fuera a ir al cine. Eran relatos y ahora cuando la veo, pues veo muy bien reflejado, ¿no? Ese mundo. Yo creo que hay más relaciones una relación más erótica que de competencia, como a veces se establece, ¿no? Y ya para terminar, ¿cuándo sientes morriña? Yo creo que esa sensación de tener una nostalgia por algo que has deseado, ¿no? O que deseas, o que has perdido, es bastante común. Yo creo que morriña y saudade es algo universal, ¿no? Pero quizá lo que más puede en mí no es tanto una nostalgia por el pasado, sino una nostalgia por el porvenir, ¿no? Así que teño morriña do porvir, del mañana. Pues muchísimas gracias por la entrevista y confío en que haya disfrutado casi tanto como yo. Gracias, no estuvo mal.